El empresario queda impactado al ver a una mujer negra con su bebé dormido en el brazo. El vuelo 237 estaba lejos de ser tranquilo. La cabina bullía con murmullos apenas silenciosos, pero todos tenían la mirada fija en ella. Amara, una joven madre negra, sentada en la fila 12. En sus brazos, su hija dormía plácida, envuelta en una manta deshilachada, pero el pesadez del ambiente se posaba sobre ambas como una sombra oscura. Los ojos de los pasajeros no solamente la miraban, la juzgaban. Susurros cortos, gestos incómodos y ese silencio denso que aplastaba cualquier intento de amabilidad. Amara apretaba a su bebé con todas sus fuerzas, como si sostenerla fuera la única cosa que la anclaba a la realidad. Su pecho se contraía con ansiedad, el corazón golpeándole con una urgencia descontrolada. Cada respiración parecía un acto forzado, cada latido un grito atrapado. Las miradas se clavaban en ella con pesado morbo. ¿Va a hacer ruido? ¿Le molestará a alguien? Pensaba mientras trataba de esconder su miedo, bajo una máscara de calma agotada. Entonces, al otro lado del pasillo, un hombre que parecía fuera de lugar entre los viajeros comunes se levantó un poco en su asiento. Santiago, CEO de una conocida empresa, pulcro y exitoso, pero con una historia enterrada bajo capas de poder y soledad, había notado algo. Sus ojos cruzaron con los de Amara, y algo se encendió. No era solo la mirada de la mujer que luchaba, sino la resistencia que ardía detrás de sus ojos cansados. Un reflejo oscuro que él conocía muy bien. Cuando una turbulencia fuerte sacudió el avión, el ruido estridente rompió la atmósfera tensa. En ese instante imprevisto, el café de la mujer del asiento contiguo se volcó, salpicando la ropa de Amara y erizando la piel de quienes observaban. Santiago se movió rápido, ofreciendo una sonrisa y un pañuelo, sin dejar de ver esa expresión frágil que ella intentaba ocultar. ¿Quieres ayuda?, le preguntó, una voz suave escondiendo un peso pesado de empatía. Amara lo miró, desconfiada. Las palabras fluyeron, pero solo porque detrás de cada frase se escondían heridas visibles, capítulos de dolor, prejuicios soportados, noches sin dormir. Santiago habló de sus propias cicatrices, de cómo el éxito no borraba los fantasmas del pasado, cómo había tenido que pelear más de una vez para ser visto sin etiquetas. Sin embargo, cuando la conversación se intensificó, una sombra se cernió. Un secreto oscuro que Santiago mantenía enterrado empezó a filtrarse en sus palabras, temblando justo en el límite de la confesión. El avión bajaba la velocidad y el ruido mecánico se volvió un murmullo distante cuando el teléfono de Amara vibró con insistencia. Era su hermana, y el tono urgente de la llamada hizo que todas sus barreras cayeran por un instante. Frente a ella, una batalla interna se desató: enfrentar viejos demonios o seguir encerrada en esa fortaleza de miedo. Y entonces, una pregunta pendía en el aire espeso. ¿Podría Amara abrir su corazón? ¿Dejar que alguien entrara sin miedo a perderse, a perder a su pequeña? ¿O por el contrario, se refugiaría en sus muros, dejando que el mundo a su alrededor siguiera siendo un enemigo implacable? Todo eso, mientras el avión seguía atravesando un cielo cada vez más incierto. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores
Han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en la cabina creció como un volcán a punto de estallar. Amara, con el corazón en un puño, sintió que el aire se hacía denso y pesado. Al mirar a Santiago, la conexión fugaz que habían compartido hacía unos momentos, se tornando en una trampa del destino, casi palpable. La llamada de su hermana vibraba hirientemente, rompiendo un silencio que se sentía peligroso. Era todo lo que necesitaba para caer en picado en su pasado. Amara, su hermana gritaba al otro lado. No quiero asustarte, pero... Un grito desgarrador, un disparo lejano, cortó la llamada. Una explosión ensordecedora resonó en el avión. La turbulencia se volvió una montaña rusa imparable, y las máscaras de oxígeno caían como lluvia. Los pasajeros gritaban, sus ojos reflejaban miedo en estado puro. El pánico se desató. Amara apretó a su bebé más fuerte, como si pudiera protegerla del horror que la envolvía. Santiago, en un acto instintivo de sobrevivencia, se volvió hacia ella, su rostro reflejando la urgencia del momento. «Sujétala con fuerza», gritó. Su voz apenas audible sobre el caos. Pero el verdadero terror comenzó ahí, con un eco de terror en la parte trasera del avión. Un pasajero se levantó, su mirada frenética recorriendo la cabina. La punta de una pistola brilló por un segundo, reflejando una luz fría. Había un secuestrador entre ellos. Gritos ensordecedores llenaron el aire mientras la figura avanzaba, empujando a quienes intentaban salir de su camino. Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, Amara lo sintió. El horror que había querido dejar atrás estaba ahora a solo un paso de ella. La vida que había estado cuidando se tambaleaba al borde de un abismo. «Todos al suelo», ordenó el hombre. Sus palabras tenían el peso de una sentencia de muerte. 27 rostros se convirtieron en un solo universo de desesperación. Santiago se movió cerca de Amara, su preocupación por la madre y el bebé radiando fuerza ante el caos. Sin embargo, entre las miradas de los pasajeros, una revelación impactante surgió de las sombras. El secuestrador, con su rostro oculto tras una máscara, no era un extraño. Su mirada se encontraba con la de Amara, y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Tú!», exclamó él, cada palabra un veneno. Era un viejo conocido, alguien a quien había dejado atrás durante años, un rostro del pasado que se había convertido en un fantasma. No puedes huir para siempre. La confusión se transformó en un zumbido ensordecedor alrededor de ella. En un instante, el mundo de Amara se desmoronó. No solo estaba en peligro, su vida, la vida de su hija, todo lo que había querido olvidar, incluso por un segundo, estaba ahí de nuevo. El rechazo, la traición, un amor perdido y un secreto que la había mantenido cautiva. La revelación hizo que su corazón se detuviera por un instante. Ella sabía exactamente lo que él quería, y no era solo venganza. Mientras la situación se tornaba más crítica y el avión se tambaleaba, esa frase se coló en su mente.
No puedes huir para siempre. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Y qué iba a hacer con esa verdad que había estado enterrada en su interior? Santiago, aún a su lado, lanzó una mirada preocupada pero decidida. El caos a su alrededor parecía desvanecerse por un momento en su mirada, un refugio inestable entre las tormentas. Mientras el ladrón avanzaba, un golpe seco resonó en el aire. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. La ambigüedad del pasado de Amara se disolvía mientras el enemigo levantaba su arma. ¿Podría salvar a su hija, el único rayo de esperanza en medio de esta pesadilla? Las respuestas a sus preguntas podrían ser más devastadoras de lo que jamás imaginó. Amara sintió el frío de la pistola dentro de su pecho, un latido fuerte y aterrador que resonaba en sus oídos. Los gritos de los pasajeros a su alrededor se convertían en un eco lejano, opacados por la tormenta interna de su mente. La figura del secuestrador se acercaba, su rostro velado por la sombra, las intenciones oscuras borrosas en un mar de pánico. Santiago estaba a su lado, con el rostro tenso y decidido, aun cuando la profunda desesperación amenazaba con envolverlo. «Tú», resonó la voz del secuestrador nuevamente, pero esta vez lo acompañó una carcajada amarga que resonó como un trueno. La presión en el aire se disparó. «Creí que habías olvidado tu pasado, Amara, pero mírate, aquí estás, justo donde estabas destinada a estar». «¡Cállate!», gritó ella, pero las palabras temblaron, incapaces de ocultar su terror o su incertidumbre. La vida que había construido, los sueños que había abrazado con tanto fervor, se tambaleaban al borde de un abismo que había intentado evitar. En medio del caos, sus pensamientos volaron hacia los momentos oscuros que había dejado atrás. El secuestrador dio un paso más adelante, y los ojos de Amara se encontraron con los de Santiago. Algo en su mirada le hizo congelar el aliento. Había regado su mundo con promesas de éxito, de redención, pero tras esa fachada, ¿qué secretos ocultaba él? El instinto de Amara se agudizó. Había algo más en Santiago, algo que le decía que él también tenía su propia carga que llevar. «¿Recuerdas lo que te dije, Amara?», continuó el hombre con voz helada, su atención completamente centrada en ella. «No puedes huir para siempre. Todo lo que has hecho, todo lo que amas, ahora está aquí. ¿No es así?». La tristeza se mezclaba en su mirada, una vulnerabilidad que parecía desafiar la rabia que emanaba de su figura. Santiago ahora parecía incómodo, con una mandíbula tensa que revelaba que no sabía cómo responder a la inesperada conexión entre el pasado de Amara y el hombre frente a ellos. «Amara, quédate cerca», dijo, pero la inquietud en su voz hizo que la urgencia resonara aún más fuerte. «¡Basta!», exclamó el secuestrador, mirándolos fijamente, su atención repentinamente cambiando de Amara a Santiago. «El verdadero traidor aquí es él». Un silencio helado se apoderó de la cabina, como si la realidad misma se detuviese. Amara parpadeó, confusionada. Santiago dio un paso hacia atrás, su rostro verde. ¿Qué estaba diciendo? «Él es el que saboteará tu vida una vez más, Amara. Te dejó en las garras del dolor. Y ahora, ¿lo ves? Ha vuelto para cerrar el círculo», dijo el secuestrador, cada palabra hirviendo con veneno. La revelación cayó sobre ella como un rayo. Todo lo que pensó que sabía sobre Santiago se fracturó, abriendo una herida que latía en su pecho. «No, eso no puede ser cierto», murmuró Amara, sintiendo las piezas del rompecabezas de su vida trasladarse.
La mansión de sus recuerdos se desmoronaba. La traición se aferraba con cada declaración del secuestrador, haciendo que su confianza en Santiago comenzara a desvanecerse como humo en el viento. Santiago intentó hablar, pero el tiempo se descontroló. Un grito atravesó la cabina, seguido de una explosión ensordecedora, no de las armas, sino de una terrible verdad quebrando la existencia misma de Amara. «Te busqué, lo juro», suplicó Santiago, pero las palabras chocaban con el caos. «No». «Pero», gritó ella, el horror de lo que significaba todo esto arrebatando su voz. Con cada segundo, la tensión cortante se transformó en duda, desconfianza y un nuevo tipo de agón. ¿Era él realmente el monstruo en su historia? ¿Había estado jugando con ella todo este tiempo? Mientras el avión se sacudía nuevamente, la confusión se convirtió en ansiedad. La pregunta penetrante se instalaba en la mente de Amara. ¿Quién era realmente el enemigo? Las máscaras se estaban desmoronando y el verdadero rostro de la traición estaba por revelarse. Pero ¿podría aún salvar a su hija de este laberinto de veneno y sombras? Las palabras del secuestrador retumbaban en su mente, mientras el caos se intensificaba, dejando un eco desesperado al borde del abismo. No puedes huir para siempre. ¿Cuáles eran las verdaderas cadenas que la mantenían cautiva? En el clímax estruendoso del avión desmoronándose, un último giro de destino aguardaba, ansioso por liberar los secretos que harían añicos su mundo nuevamente. La tensión en la cabina era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Uno podía casi escuchar el crujido del miedo en el aire, la desesperación de los rostros pálidos de los pasajeros, ojos abiertos como platos, buscando un momento, un milagro que los salvara de esta pesadilla. Y en medio del caos, mientras el secuestrador se acercaba, la realidad de Amara se tambaleaba al borde de un abismo oscuro. «¿Qué quieres?», gritó Amara, sus palabras rasgadas por el estruendo, mientras sus ojos buscaban un refugio en Santiago. Pero él tenía la mirada fija en el hombre enmascarado, su cuerpo tensándose, casi como si la verdad lo estuviera devorando desde adentro. El secuestrador se acercó. Su voz era un susurro helado. «Tu vida, Amara. Tu vida y la de tu hija son el precio». La multitud en la cabina contuvo la respiración. Entonces, un retumbo sacudió el avión de una manera que nunca había sentido antes, como si el monstruo dentro de la aeronave estuviera a punto de liberarse, y lo que ocurrió a continuación fue tan inesperado como devastador. Las luces parpadearon. Un efecto estroboscópico intenso iluminó el rostro del secuestrador, y su máscara cayó, revelando una cara que Amara nunca esperó ver. Era Samir, su antiguo amante, el hombre que la había traicionado y que había desaparecido de su vida, llevándose sus sueños junto con él. El mundo se tambaleó bajo sus pies. El horror y la incredulidad se mezclaban en un cóctel mortal de emociones. «¡Samir!», gritó Amara, y su voz se quebró. La traición se expandió alrededor de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La confusión se apoderó de su mente. «¿Por qué? ¿Qué has hecho?». Samir sonrió, una sonrisa chillona que estaba lejos de ser tranquilizadora. «No puedes huir de lo que eres, Amara. Todos tus secretos están a punto de revelarse, y tú eres la clave». Su mirada recorrió la cabina con desprecio, digna de un villano de película. Mientras el pánico se intensificaba, la atmósfera se volvió aún más opresiva.
El vuelo, tambaleándose peligrosamente, se convertía en una metáfora de la vida de Amara. Un viaje lleno de turbulencias que la llevaban a un destino incierto. «¡Cálmense todos!», gritó Santiago, el peso de la situación cernido sobre sus hombros. Pero el tumulto entre los pasajeros se desató, y el miedo era ahora una bestia que devoraba a todos por igual. «Escúchame, Samir. Esto es un error», intentó Amara, su corazón retumbando ferozmente. «No tienes que hacer esto». «¿Error? Tú eres el error. Siempre lo has sido. Y cuando te fuiste, arrastraste un legado que no te pertenece», respondió él, su tono congelado. «Lo que no sabes es que tienes más en común con mí de lo que crees. Tú y tu hija son la clave para desatar lo que estoy a punto de activar». La revelación se lanzó como una roca pesada, aplastando cualquier esperanza que quedaba. «¿Qué legado?». Amara parpadeó recordando sus días de juventud llenos de secretos, de decisiones tomadas en medio de la desesperación. Ella pensó que podría haberlo dejado atrás, pero su pasado lo estaba reclamando todo. Mientras el avión seguía tambaleándose, un estruendo resonó a través de la cabina, haciendo que los pasajeros gritaran de terror. La máscara de la violencia se desdibujó, descubriendo el verdadero caos. Samir se volvió hacia Santiago, apuntando con el arma. «Es tu turno de caer. Este es el momento en el que se revelará la verdad que has tratado de ocultar». El corazón de Amara se detuvo. La confusión, el horror y el traicionado renacer de viejas heridas se arremolinaban en su pecho como una tormenta. Santiago se convirtió en un espectador impotente, y la voz del secuestrador resonaba en su mente, estrujando esa frágil confianza. «¿Qué cosa estás ocultando, Santiago?». La pregunta pesaba en el aire denso. Una explosión de luz y un traqueteo ensordecedor se convirtió en la cortina final de su viaje. La vida de Amara estaba a punto de cambiar para siempre, y sabía que el destino entrelazado de su hija estaba en juego. Pero una pregunta crucial permanecía. ¿Quién era realmente el enemigo en esta encrucijada? ¿Y qué secretos podían liberar un caos aún mayor? La respuesta se volvió un eco aterrador en su mente, mientras las llamas de la revelación danzaban peligrosamente cerca. Todo lo que había creído saber estaba a punto de desmoronarse, dejándola en un lugar oscuro donde el caos y la verdad tendían sus brazos. El estruendo de la explosión resonaba en los oídos de Amara como un tambor ensordecedor, un eco atronador de la realidad que se desmoronaba a su alrededor. La luz parpadeante iluminaba los rostros aterrorizados de los pasajeros, una mezcla de miedo y confusión que se reflejaba en cada mirada. «La figura», exclamó Amara, su voz temblorosa pero llena de incredulidad y rabia. El pasado había vuelto, añadiendo una pieza que ella nunca había imaginado. Pero en el fondo, un hilo de la verdad se desgarraba, y las cartas se estaban poniendo sobre la mesa. «Siempre te he cuidado, Amara, pero el tiempo de los secretos ha terminado». Samir dio un paso más. Su risa helada retumbaba en sus oídos. «Tu hija no es solo un regalo, sino un legado. Debes entenderlo. Tú misma lo has creado». Un frío recorrió la columna vertebral de Amara, como si el aire se hubiera vuelto denso y seco. Su mente buscaba respuestas en un mar de confusión. No podía entender lo que Samir estaba insinuando. El caos aumentaba a su alrededor, y los gritos de los pasajeros se entrelazaban en un crescendo de desesperación. El sonido atronador de la turbulencia rivalizaba con el conflicto interno en su corazón.
¿Qué legado? ¿Qué quieres decir? Su voz se alzó por encima del clamor, pero una parte de ella empezaba a temer la respuesta. Los recuerdos de una vida compartida con Samir se movían como sombras, desde risas hasta traiciones, y esa traición se convertía en un nudo difícil de deshacer. Los ojos de Samir chisporroteaban con una mezcla de locura y convicción. Tu madre, Amara, ella cayó en mis brazos una vez. Ella era parte de todo esto. ¿Y tú? Tú también. Todo lo que construiste, todo lo que amas, no es más que un papel en mi juego. En ese momento, algo dentro de Amara se fracturó. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con inquietante claridad. Mi madre, ¿qué tienes que ver tú con mi madre? Pero el ruido del avión apenas empezaba a desvanecerse cuando el rostro de Samir se transformó en un rictus de satisfacción oscura. Ella fue quien me enseñó lo que significaba el poder. Te ocultó en su sombra para protegerte, pero ahora es el momento de desvelar los secretos. Ahora tú eres parte de esto. La atmósfera en la cabina se volvió eléctrica y un silencio mortal descendió sobre los pasajeros, ansiosos por entender la nueva revelación. La voz de Samir era ahora un hilo afilado, atravesando la realidad como un cuchillo. Ella fue la que me dio la información que tanto he deseado. La sangre de una traidora corre por tus venas, Amara. ¿Qué harás con eso? El impacto de sus palabras fue un golpe directo al corazón. Amara sintió que se desvanecía, atrapada en una tormenta de emociones. La traición de su madre, un secreto enraizado en su propia historia, la partía por la mitad. Mientras el caos se intensificaba, su mente buscaba respuestas, pero las palabras de Samir las llenaban con un horror indescriptible. No, eso no puede ser verdad. Entonces prepárate para lo que está por venir, dijo él, la sonrisa cruel marcando su rostro. Porque el verdadero espectáculo apenas está comenzando. Un grito desgarrador cortó la cabina mientras otro estruendo estalló, esta vez no de la turbulencia, sino un estruendo que era débil, distante, pero se acercaba. En la esquina de su visión, Amara vio el destello de luces intermitentes iluminando la ventana del avión. Un helicóptero. La esperanza comenzó a mezclarse con el miedo mientras miraba a su alrededor. Samir había encadenado su destino a otro peligroso nivel. ¿Estás detrás de esto también? Claro que sí, respondió Samir, confiado en su control. Porque, querida Amara, tu vida es la clave para un juego más grande de lo que nunca imaginaste. Y en ese instante, cuando la verdad se tornaba más oscura, Amara comprendió que su lucha no solo era por ella y su hija, sino por un legado que podría destruirlo todo. El horizonte se ensombrecía, y en medio del caos, un nuevo secreto aguardaba para ser desenterrado, demasiado grande para ignorarlo. ¿Quién realmente era Amara y cuál era su verdadero papel en esta inquietante trama? La respuesta estaba en el aire, y la pesadilla apenas comenzaba a desenredarse. La turbulencia azotaba el avión con una furia casi palpable, como si la máquina misma estuviera respondiendo al caos que reinaba dentro de la cabina. Amara sentía que el aliento se le escapaba. La angustia le oprimía el pecho mientras Samir la miraba, con una locura que la hacía temblar. El rostro de su antiguo amante era una mezcla de ¿qué más podría revelarme, Samir? Su voz era un susurro quebrado entre el oro y el plomo del temor. Lo que no sabes es que tu madre te ocultó un secreto aún más grande,
algo que podría cambiar toda tu vida. Las palabras de Samir flotaron en el aire, como el eco distante de un cuchillo al caer. En un instante, el frenético vaivén del avión se convirtió en un escenario de sombras y luces, de verdades ocultas y un horror inimaginable. ¿De qué hablas? La incredulidad inundó su voz, pero no había tiempo para dudar. El reloj en su mente marcaba los segundos que se desvanecían. Santiago se movió a su lado. Su expresión transmitía una mezcla que desafiaba a la confusión y la desesperanza. Amara, escucha, debemos buscar una salida de aquí. Pero Samir, con su risa helada, lo interrumpió. No hay salida, querido Santiago. Todo está destinado a ser revelado. El momento ha llegado. Un escalofrío recorrió la sala, mientras el sonido de las sirenas de un helicóptero aumentaba desde fuera, y a medida que el pánico ascendía, el vuelo continuaba su descenso incontrolado. Entonces, un ruido ensordecedor resonó dentro de la cabina. Las luces titilaban, y de repente, lo inconcebible. Desde el compartimiento de la cabina de control, un segundo secuestrador, vestido con uniforme de piloto, hizo su entrada, disparando al aire un tiro que resonó como un trueno. Nadie se mueve. Su voz resonaba como un eco en las profundidades del miedo. Los ojos de los pasajeros se convirtieron en espejos de terror. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos. «Amara, tengo que hablar contigo», gritó Santiago, pero la confusión reinante se convertía en una bomba de tiempo. «No puedo permitir que lo que está a punto de pasar suceda». El nuevo secuestrador giró su rostro, revelando una cicatriz abominable que le cruzaba la mandíbula. Aquella figura era de alguien que Amara había creído muerto. Su padre. El latido de su corazón se detuvo. La trayectoria de su vida cambió en un mismo instante. Todo lo que creía cerrado ahora se abría ante ella en un torrente de emociones contradictorias. «Papá, no puede ser». La voz se le quebró y el mundo que la había rodeado se desmoronó. «Oh, sí, es perfecto, ¿no? Te dije que ya no puedes escapar, Amara. Aquí estamos, juntos de nuevo». La mirada de su padre era un destello de locura, desequilibrio y planes oscuros. «¡Que alguien lo detenga!», gritaron los pasajeros, mientras los gritos se mezclaban con el caos. Pero dentro de Amara, un nuevo miedo emergía, más fuerte que el anterior. La conexión que había hecho con Santiago ahora parecía un simple espejismo, una ilusión que se desvanecía en el fuego cruzado de secretos digitales. ¿Es esto lo que querías? ¿Sacrificar a tu propia hija para cobrar venganza? Samir interrumpió, mirando a su padre, revelando un triángulo de traición, dolor y desesperación. Todo esto ha sido un juego para ambos. Y ahora, Amara, tu vida es el precio que debo pagar. Amara sentía que su mundo giraba mientras la profundidad de cada revelación atravesaba su ser. Una ola de realidad la golpeó en la cara. La vida que había vivido, los mundos que había querido cerrar, no eran más que un reflejo distorsionado. «No dejaré que esto termine así», gritó, teniendo presente que el destino de su hija estaba en juego, y aún más, la revelación que Samir insinuaba con las palabras que golpeaban en su mente como martillos. Mientras los dos hombres de su vida se preparaban para un estallido final, el avión se inclinaba y la verdad brotaba. Las conexiones familiares, la traición, el legado oculto, todo estaba al borde de un desenlace catastrófico. El momento de verdad estaba por precipitarse,
Y en un giro desgarrador, Amara se dio cuenta de que los verdaderos enemigos estaban más cerca de lo que pensaba, y que el juego estaba lejos de terminar. ¿Quiénes somos realmente?, gritó en un último intento por abrir su propio destino al caos que se venía. Pero la atmósfera estaba cargada, y lo único que podía hacer ahora era esperar la explosión de la verdad. El giro estaba a punto de estallar, pero ¿quién sobreviviría a la tormenta? La turbulencia seguía sacudiendo el avión como un coloso enojado, mientras la atmósfera se encrespaba como si estuviera a punto de estallar. Amara, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, se sentía absorbida por el caos. Sus ojos recorrían la cabina, buscando alguna señal de apoyo, algún destello de esperanza. La figura de Samir se alzaba imponente ante ella, su risa macabra cortando la tensión como un cuchillo afilado. Lo que has ocultado no es solo tu herencia, Amara. Es algo más oscuro. Es el motivo por el cual me has buscado, declaró Samir, su voz resonando en las paredes metálicas del avión, que ahora sonaba como un ataúd en espera de cierre. En ese instante, un estruendo sacudió el fuselaje. Un ruido que provenía de la parte delantera del avión como si la propia estructura estuviera siendo desgarrada. «¡Esos son explosivos! ¡Él los ha implantado!», gritó uno de los pasajeros entre alaridos, desatando el pánico en la cabina. Los gritos se entrelazaban con el sonido del motor, creando una cacofonía que giraba dentro de la mente de Amara. Entonces sucedió lo inimaginable. El avión realizó un giro violento, y una lluvia de chispas salió disparada del compartimiento de la cabina de mando. En ese caos, un pasajero se levantó con una determinación aterradora, avanzando hacia Samir, con un destello de furia en sus ojos. Era un hombre de aspecto común, un desconocido entre la multitud, pero en su mano mantenía un arma. El sonido de un disparo resonó, y la realidad se desdibujó por un instante. El tiempo se detuvo. Samir se detuvo en seco. Su mirada se tornó de desprecio a incredulidad. «No, tú no puedes». El tono de su voz era una mezcla de horror y risa maníaca. Un segundo disparo sonó, y en un abrir y cerrar de ojos, la escena se tornó dantesca. La bala impactó en el brazo de Samir, provocando que el arma cayera de su mano, mientras él giraba, como un marioneta sin hilos, tambaleándose antes de caer de rodillas. Amara sintió una sacudida profunda en su interior. El hombre que disparó era su padre. «¡Papá!», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor del pánico. La rabia y el amor de una niñez olvidada inundaron su mente. Su padre había regresado, pero en esta circunstancia con sangre en las manos y un pasado que lo seguía como una sombra. «Amara, tenemos que salir de aquí», dijo él, su mirada loca y apasionada, mientras el caos reinaba a su alrededor. En los ojos de su padre, ella comenzó a vislumbrar algo, la desesperación de un hombre que había tocado el fondo, decidido a redimirse. Mientras la cabina estallaba en gritos, Santiago aprovechó la confusión y la tensión. Se agachó, desplazándose hacia Samir caído, y en un instante de iluminación trágica, se inclinó sobre él. «Tu madre estaba equivocada, Samir. Tú no puedes tocar a Amara ni a su hija nunca más». Pero la mirada de Samir era la de un hombre que ya había perdido su batalla, como si cada palabra fuera un eco vacío. «Mi padre había estado detrás de todo, y en un giro insólito,
Ahora era mi salvador. Pero lo que no anticiparon fue la reacción inmediata de Samir. Mientras intentaba levantarse, envió un mensaje. Ha sido ella todo este tiempo. Te traicionó para proteger su legado. La acusación se deslizó como un veneno entre la multitud. Los murmullos se convirtieron en vociferaciones de incredulidad. ¿Qué? Amara sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies, mientras el rostro de alguien más aparecía entre el horror y la confusión. La hermana de Amara, quien había estado en el otro lado de la llamada antes de la catástrofe. Ellas son las auténticas traidoras. La familia que creías proteger es la familia que te ha estado usando, Amara. Las revelaciones estallaron como fuegos artificiales en su mente. Su madre, su hermana, todas las relaciones se desmoronaban en pedazos a sus pies. No, no puede ser verdad. Tú no puedes estar hablando en serio. Trató de negar. El dolor puramente físico en su pecho se convertía en una tormenta emocional. Las luces del avión comenzaron a parpadear. El piloto había perdido el control total. En su mente resonaba: no puedes huir para siempre. Pero en ese instante desesperante, quedó claro que el verdadero escape no vendría de una huida física, sino de enfrentar el horror que había acechado en las sombras de su propia vida. La línea entre la traición y la protección se volvió turbia. ¿Quiénes somos realmente entonces? ¿Qué ocultas, papá? El avión descendía, y las palabras de su hermana iniciaron una catástrofe interna. La puerta de su identidad estaba a punto de abrirse, y el terror de lo que pudiera encontrar al otro lado era ahora más reciente. ¿Desde cuándo la traición formaba parte de su legado? Las revelaciones aguardaban un desenlace inminente, mientras luces de emergencia intermitentes proyectaban sombras danzantes sobre el rostro de los rehenes, promoviendo el cuestionamiento supremo. ¿Quién realmente era el enemigo? El caos seguía, pero dentro del confín oscuro, una flama de verdad comenzaba a brillar. Tal vez, solo tal vez, la redención estaba tejiendo su camino hacia la salida. La turbulencia sacudía el avión como un coloso enojado, y un grito desgarrador se entrelazaba con el clamor de los pasajeros, creando una sinfonía de pánico. Amara, con el pulso acelerado, sentía cómo la desesperación se filtraba en su piel. Un sudor frío le recorría la frente. La revelación de su padre, su madre y la conex. ¿Qué eres tú, realmente? La mirada de Amara se embotó en el caos, sus palabras buscando respuestas en ese mar de sombras y confusión. Pero el tiempo apremiaba. El avión continuaba su descenso, la vibración metálica resonando en sus huesos, y los gritos se multiplicaban en una cacofonía aterradora. Mientras el hombre de rostro cicatrizado mantenía su arma en alto, un nuevo estallido de caos sacudió la cabina. Un estruendo resonó tan fuerte que el aire mismo pareció temblar. El compartimiento del avión se iluminó brevemente con una luz cegadora, y en un instante, el escenario giró a la penumbra. Todo se detuvo. Un grito se apagó. Las voces se apagaron. El miedo se paralizó. Y entonces apareció, como una sombra alargada, una figura vestida con un uniforme de alto rango, irrumpió de la cabina de control. Su rostro era familiar. El mundo se detuvo. Amara lo reconoció al instante. «¡Sofía!», exclamó. Su hermana. Esta vez no era la hermana dulce y sonriente que conocía, sino una versión oscura, con una mirada de determinación palpable. «Silencio», ordenó Sofía, su voz grave resonando con la autoridad de una líder.
Todo esto es parte del plan. No hay salida, Amara. Las miradas se volvieron hacia ella, incrédulas, una atmósfera de tensión instantánea envolviendo el entorno. Sofía dio un paso adelante, y la sorpresa se agitó en el aire. ¿Cómo has podido hacer esto?, se atrevió a preguntar Amara, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Porque tú no eres quien crees que eres. Ninguna de nosotras lo es. El legado que llevas no es solo un secreto, es un aviso de guerra. Nuestras vidas han estado en juego durante años, y he estado esperando el momento adecuado para revelarlo todo, dijo Sofía, su mirada implacable. La revelación la golpeó como un puño. ¿Qué estás diciendo? Eres una clave, Amara, no solo para nuestro destino, sino para un poder que ha estado latente durante generaciones en nuestra familia. ¿No lo ves? La oscuridad que rodea a nuestra madre, el misterio de nuestro padre. Todo está conectado. No somos solo víctimas. Somos parte de un legado que podría cambiar todo. Un murmullo recorrió la cabina. Las palabras de Sofía se deslizaban entre los pasajeros, encendiendo una chispa de confusión y terror. Amara sintió las palabras penetrar en su mente, sacudiendo cada ladrillo de la historia familiar que había creído conocer. Santiago, de pie a su lado, estaba atónito. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó, el horror en sus ojos. Él lo sabe. Siempre lo supo. Reis, el hombre que está en la parte de atrás del avión, es un aliado. Trabaja para quienes controlan el legado. Todos han sido manipulados. Todos los rostros se giraron. La incredulidad cara a cara contra la realidad. Amara, esto es locura. Yo solo quiero protegerte. Santiago exclamó, pero el tiempo se agotaba, y la presión crecía en cada parte de la cabina. Un grito lejano resonó, el sonido del helicóptero regresando, esta vez aún más cerca, buscando una señal de auxilio. El caos comenzaba a ordenarse en algo ineludible, y las puertas del pasado se entreabrieron de nuevo. No importa, la verdad siempre saldrá a la luz, y no puedes detenerlo, respondió Sofía, su voz ahora una mezcla de desafío y desesperación, mientras las luces comenzaban a parpadear de nuevo. Nos están utilizando. Descubrirán tus secretos, los nuestros y la verdad sobre el legado. Todos estamos en peligro. La desesperación dibujaba líneas en su rostro, mientras la habitación se llenaba de murmullos y gritos, el aire zumbando con el miedo del próximo momento. Y entonces, en un giro aterrador que dejó a todos sin aliento, Reis apareció de las sombras, su sonrisa oscura destilando confianza. Una vida de mentiras, y tú, querida Amara, eres el centro de todo, dijo, y su voz resonó como una campana, aumentando la tensión dramática en la cabina, mientras las revelaciones se tornaban más oscuras. Una verdad estaba a punto de brotar, algo que transformaría todo nuevamente. Mientras el avión se precipitaba hacia lo desconocido, una pregunta colgaba en el aire. ¿Podría Amara aceptar su legado o se convertiría en la próxima víctima de una guerra ancestral? De repente el peso del futuro se volcaba sobre sus hombros. La tensión se espesaba en la cabina como un aire electrificado. Los gritos de los pasajeros resonaban con un eco que retumbaba en el pecho de Amara. Sintió el pulso de su propio corazón, acelerándose con cada palabra reveladora que caía de los labios de Sofía. El rostro de Samir, con su mueca inquietante, servía de telón de fondo a una verdad aterradora que amenazaba
con devorar todo lo que conocía. Todo está conectado, repetía la voz de Sofía, como un mantra oscuro, y cada palabra hacía que el mundo de Amara se tambaleara. El ruido del helicóptero seguía creciendo, un canto de sirena que invitaba a la esperanza mientras el avión se precipitaba. Los límites. «Oye, Amara, Sofía», gritó su padre desesperado por llamar su atención, intentando paralizar el caos que lo rodeaba. Pero cada segundo que pasaba se llenaba de desesperación y una inminente explosión. Entonces, mientras Amara trataba de procesar las palabras de su hermana, un destello de luz inundó la cabina. La fuerza del impacto se sintió como una ola, un trueno que cortó el aire y transformó la dura superficie del avión. La realidad se fracturó. Un grito desgarrador escapó de los labios de su hermana. De repente, un rostro conocido apareció entre la polvareda y el humo. Era la madre de Amara, una figura que había creído perdida, mirándola con ojos cargados de decepción. «¿Por qué, Amara? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Las palabras salieron como un susurro hiriente, y el corazón de Amara se hundió. El tiempo pareció detenerse. Samir y su padre quedaron congelados en el acto, mientras la multitud de pasajeros se sumía en el caos. «¡Mamá! ¡No estás muerta!». Las palabras de Amara salieron como un grito, llenas de incredulidad y terror. «Despertaste algo que nunca debiste», su madre contestó, con una mirada que decía más de lo que sus palabras podían expresar. Había un abismo de traiciones ocultas, de antiguas promesas rotas, de secretos que atravesaban generaciones. Los murmullos se convirtieron en un griterío ensordecedor. «¿Qué está pasando?», exclamó uno de los pasajeros, mientras otro encargaba sus manos, protegiéndose como si pudiera espantar la locura que se desataba. Amara sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que creía que sabía sobre su vida, su familia, se desmoronaba como el fuselaje del avión que comenzaba a tambalearse. «Ella es la verdadera portadora del legado, la que puede destruirte, Amara», sentenció un Samir casi desquiciado, señalando a su madre con un gesto dramático. Un chasqueo de boca resonó entre los espectadores, mientras la atmósfera se cargaba de horror. «Tu madre es la razón por la que la familia está en peligro. Por eso intentaron mantenerte alejada de mí». La revelación sacudió la cabina con la fuerza de un relámpago. «¿De qué hablas?». La voz de Amara era un eco de su propio desasosiego. Un terror profundo la invadió cuando entendió que, después de todo, la familia no era un refugio sino un campo de batalla. En medio de la conmoción, la figura de su madre empezó a desmoronarse lentamente, como si estuviera despojándose de una máscara que había usado durante años. «Eres parte de algo más grande, Amara. Siempre lo has sido», reveló su madre, la angustia evidenciándose en su mirada. «Tú y tus habilidades han sido el núcleo de todo». Un grito ahogado resonó, pero la madre de Amara alzó la mano. «Esto es más que solo nosotros. Hay una conspiración que se extiende más allá de nuestra familia. Los verdaderos enemigos no están aquí. Ellos están observando». De repente, el sonido de la sirena del helicóptero se desvaneció, y una explosión resplandeció en la distancia, la luz iluminando las caras atónitas de los pasajeros. Un shock recorrió a Amara, y un terror palpable se apoderó del ambiente. Las luces del avión comenzaron a parpadear frenéticamente, como si el destino se decidiera en una fracción de segundo. «¡Corred, todos!», gritó la madre de Amara, y el caos absoluto estalló.
La verdad de su familia era un puñal afilado, y mientras la turbulencia sacudía la estructura, la única certeza era que el tiempo se desvanecía en una caída libre hacia una verdad devastadora que estaba destinada a revelarse. Y ahí, en medio del caos, un nuevo giro se acercaba, un velo levantado que desnudaba secretos aún más oscuros que todo lo que habían enfrentado hasta ahora. ¿Qué se desataría cuando finalmente los verdaderos enemigos se revelaran y comenzaran el juego en el que todos eran piezas en una tabla de ajedrez macabra? El avión temblaba peligrosamente, pero Amara finalmente sintió que la tormenta interna comenzaba a calmarse. Al enfrentar a su madre, una gota de esperanza iluminó su corazón, como un faro en una noche oscura. «Mamá, ¿qué es lo que realmente está pasando?», preguntó, buscando en los ojos de la mujer la verdad que había estado tan escondida. Su madre respiró hondo, la inseguridad visible en su rostro. «Amara, durante años hemos estado atrapadas en un juego que no elegimos. El legado que llevamos es más que un secreto familiar. Es una carga que ha traído dolor y sufrimiento, tanto a nosotras como a quienes nos rodean. Pero ahora debemos unir fuerzas». Sofía, aún sorprendida, se acercó a su madre. ¿Unir fuerzas? ¿Con ella? Nos ha mentido todo este tiempo. Pero la madre de Amara la interrumpió con determinación. «No, Sofía, debemos salir de esto juntas. No somos nuestras elecciones pasadas. Somos más fuertes cuando estamos unidas». El avión empezó a descender bruscamente. La presión en el aire aumentaba, y con cada sacudida, la realidad se tornaba más contundente. No quedarían muchas oportunidades para resolverlo todo. «¿Y Samir?», preguntó Amara con voz firme. «No puedo dejar que siga haciéndonos daño». Amara se giró hacia el hombre, que a pesar de ser una figura del pasado, aún la inquietaba. Samir estaba en el pasillo, su rostro pálido. «Amara, no quiero que esto termine así», dijo entre sollozos manipuladores. «Todo fue un juego, pero ahora lo veo claro. No quiero perderte». Las palabras de Samir eran una mezcla de verdad y mentira. Pero en el fondo, Amara sentía un frío fuerte, un antiguo lazo que no podía negar. La culpa se mezclaba con la rabia en su interior. ¿Acaso crees que puedes cambiar porque lo deseas? Aquí y ahora, estás atrapado en tu propio juego. Una conmoción recorrió la cabina. El piloto, consigo trayendo la única esperanza de salvación, libró a la aeronave de caer. Las luces comenzaron a titilar nuevamente. La música del caos parecía desvanecerse, mientras la intensidad comenzaba a calmarse. «Prepárense para el impacto», gritaron en codo, y esos gritos unidos lograron una armonía poderosa. A medida que el avión tocaba pista, los pasajeros gritaron, pero Amara sintió que el ruido era su liberación. La cabina temblaba, el pánico se convertía en un eco lejano, mientras la verdad finalmente se instauraba en el aire. Estaban a salvo. Al salir, la policía estaba esperándolos, rodeando el lugar de aterrizaje. Samir fue el primero en ser capturado. Su mirada llena de desesperación se topó con la de Amara. «No me olvides, Amara», susurró, y algo en su voz hizo que una parte de ella se detuviera, aunque supo que no podía permitir que su compasión falsastreara su sanación. La decisión estaba tomada. «Reza porque encuentres tu paz», contestó, alejándose sin mirar atrás. Con su madre y Sofía a su lado, Amara respiró profundamente, sintiendo cómo cada paso la acercaba a una libertad
que había estado esperando. Las historias de su familia, las sombras del pasado, ahora tenían un nuevo significado. «Podemos reconstruir este legado», dijo Amara, su voz firme, mirando a sus dos mujeres favoritas. «Podremos crear nuestra historia sin los fantasmas que nos siguieron». Mientras la niebla se disipaba alrededor de ellas y el ruido de las sirenas se desvanecía, quedó una profunda conexión entre madre, hijas y el compromiso de enfrentar cualquier adversidad juntas. Al dar el último paso que las separaría de la tragedia hacia una nueva vida, Amara realizó una promesa silenciosa. Y en el aire, un susurro se filtró. Lo que ha pasado ha quedado atrás, pero el futuro guarda más secretos que aún están por descubrir. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, brillando con un brillo dorado, Amara sintió que quizás la vida aún tenía giros inesperados preparados para ella. Continuará. Si quieres seguir descubriendo lo que viene en nuestras historias, este es el momento de suscribirte al canal. Tienes que hacerlo ahora, para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Además, aplasta ese botón de like para apoyar el algoritmo y que nuestra comunidad crezca. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Vamos, el futuro de la historia depende de ti.